19 de agosto de 1941, Atlántico Norte, 6:47 horas. El primer proyectil atraviesa la línea de flotación del submarino alemán 204 antes de que su capitán siquiera entienda qué está ocurriendo. Manténgalo firme. La explosión abre un agujero del tamaño de una mesa de comedor en el casco de presión, y el océano irrumpe con el sonido de un tren de carga. El combustible diésel se incendia sobre la superficie. Los hombres gritan. La torre de mando ya se inclina 15 grados a babor. Hace 30 segundos. Este Hubor era el depredador. Hace 30 segundos. Su capitán sonreía, observando lo que creía que era un indefenso buque mercante británico preparándose para morir. Ahora, el que está muriendo es él. Y el barco que acaba de matarlo no es un mercante indefenso. Ha mantenido silencio de radio hasta el último momento. Es uno de los secretos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial, una mentira flotante diseñada por la Royal Navy para hacer exactamente lo que acaba de hacer. Es un CUSIP. Y esta es la historia de cómo un puñado de cargueros oxidados y disfrazados, tripulados por hombres que el mundo ha olvidado por completo, cambiaron las matemáticas de la campaña naval más mortífera de la historia humana. Aquí hay una cifra que debería dejarte helado. Entre septiembre de 1939 y mayo de 1943, los U-Boats alemanes hundieron más de 3.500 barcos mercantes aliados en el Océano Atlántico. No es un error tipográfico. 3.500 embarcaciones enviadas al fondo del mar. Más de 36.000 marineros mercantes murieron en esas aguas, más que la población total de algunas ciudades inglesas. Solo en 1940, el tonelaje perdido superó los 4 millones de toneladas. Alimentos, combustible, munición, acero, caucho, medicinas. Todo lo que Gran Bretaña necesitaba para sobrevivir estaba siendo enviado al fondo del océano por manadas de lobos de submarinos, que operaban con una precisión y una crueldad que el propio Winston Churchill describiría más tarde como lo único que realmente le asustó durante toda la guerra. Piénsalo por un momento. Este es un hombre que permaneció en Londres mientras la Luftwaffe lanzaba bombas sobre su ciudad noche tras noche. Un hombre que presenció la caída de Francia, la amenaza de invasión, los desastres en el norte de África y la catástrofe de Singapur. Y aún así, lo que realmente le aterraba eran los submarinos, porque los submarinos estaban ganando. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota de U-Boats alemana, había construido toda su estrategia sobre un principio elegante y aterrador. Gran Bretaña es una isla. Las islas necesitan líneas de suministro. Corta esas líneas y la isla muere de hambre. Era así de simple. Y estaba funcionando. Donitz dirigía sus manadas de lobos desde un cuartel general en Lorient, en la costa de la Francia ocupada, coordinando ataques con una sofisticación táctica que la Royal Navy nunca había enfrentado a esa escala. Sus comandantes eran jóvenes, agresivos, altamente entrenados, y recibían una orden por encima de todas las demás: hundir tonelaje. No se preocupen por barcos individuales. No se preocupen por la gloria. Hand and tonnage. Las matemáticas harán el resto. Y las matemáticas eran devastadoras. Antes de la guerra, Gran Bretaña importaba 68 millones de toneladas de mercancías al año. Para 1941, esa cifra había caído a menos de 30 millones. El país estaba siendo estrangulado. El racionamiento se endurecía. Las fábricas empezaban a quedarse sin materias primas. Todo el esfuerzo de guerra, no solo de Gran Bretaña, sino también el futuro involucramiento de Estados Unidos, dependía de mantener abierto el Atlántico. Y la Royal Navy, a pesar de su tamaño, de su tradición y de siglos de dominio marítimo, estaba perdiendo esa batalla. El problema era engañosamente simple y desesperadamente difícil de resolver. El Atlántico es enorme. Las rutas de convoy se extendían por miles de kilómetros. Los buques de escolta escaseaban desesperadamente. La cobertura aérea desde bases terrestres solo alcanzaba cierta distancia, dejando un enorme vacío en el Atlántico Medio, donde los U-Boats cazaban con casi total impunidad. El radar aún era primitivo. El sonar tenía limitaciones severas. La inteligencia proveniente del descifrado de códigos era intermitente y poco fiable. En los primeros años, los U-Boats tenían todas las ventajas. Y Donitz lo sabía. Pero había una vulnerabilidad en el submarino alemán de la que casi nadie hablaba. Un defecto tan fundamental que había existido desde el primer momento en que el primer U-Boat tocó el agua. Y un hombre llamado Gordon Campbell, comandante veterano de la Primera Guerra Mundial que había ganado la Victoria Cross haciendo algo tan audaz que rozaba la locura, entendía ese defecto mejor que nadie vivo.
Campbell no parecía un héroe. Era un hombre tranquilo y metódico, el tipo de oficial que hablaba en frases cortas y esperaba resultados en lugar de aplausos. Antes de la Primera Guerra Mundial había sido un oficial naval de carrera con un historial poco notable. Durante esa guerra comandó Q-Ships, los buques de engaño originales que la Royal Navy utilizó contra los U-Boats alemanes entre 1915 y 1918. Había atraído personalmente submarinos a la superficie, los había visto acercarse con sus cañones de cubierta preparados, y luego abandonaba el disfraz para destruirlos a quemarropa. Había sido torpedeado, había sido hundido, había visto morir a hombres bajo su mando en aguas heladas mientras mantenían la farsa hasta el último segundo posible. Y había ganado, 3 veces confirmadas. Ahora, en 1940, con Gran Bretaña enfrentando una amenaza submarina mucho mayor que la de la guerra anterior, Campbell fue llamado nuevamente a servicio. Tenía 54 años. Estaba retirado. Tenía una mala rodilla y un temperamento aún peor. Y cuando el almirantazgo le pidió reconstruir el programa de Q-Ships desde cero, dijo sí antes de que terminaran la frase. La idea detrás de un Q-Ship es tan simple que suena ridícula. Tomas un buque mercante. Lo haces parecer lo más ordinario, vulnerable y patéticamente indefenso posible. Escondes cañones navales pesados detrás de paredes falsas, paneles abatibles y estructuras de carga ficticias. Reduces la tripulación visible a unos pocos hombres vestidos como civiles. Y luego navegas directamente hacia las aguas más peligrosas de la Tierra y esperas a que un submarino intente matarte. Todo el concepto se basa en explotar lo que todo comandante de U-Boat odia más que nada, desperdiciar recursos. Un U-Boat tipo 7, el caballo de batalla de la flota submarina alemana, llevaba solo 14 torpedos. Cada torpedo representaba semanas de producción en los astilleros de Wilhelmshaven y Kiel. Y en el mar, cada torpedo era irreemplazable. Las órdenes permanentes de Donitz eran claras. Si un objetivo puede destruirse con artillería de superficie, usa artillería de superficie. Guarda los torpedos para los convoys. Guarda los torpedos para las presas grandes. Eso significaba que cuando un U-Boat encontraba un barco mercante solitario, especialmente uno que pareciera lento, dañado o con poca tripulación, el capitán tenía todos los incentivos para emerger. Acercarse y terminar el trabajo con su cañón de cubierta de 88 milímetros era más rápido. Era más barato. Era eficiente. Y también era, si ese mercante resultaba ser un Q-Ship, el último error que ese capitán cometería en su vida. El plan de Campbell fue recibido con un escepticismo cercano a la hostilidad abierta. Oficiales superiores del almirantazgo señalaron correctamente que los alemanes sabían de los Q-Ships. Habían perdido submarinos contra ellos en la guerra anterior. Cada comandante de U-Boat estaba entrenado para detectar engaños. El elemento sorpresa, argumentaban los críticos, había desaparecido. La respuesta de Campbell fue característicamente directa. Sostuvo que conocimiento y vigilancia no son lo mismo. Los alemanes sabían que los Q-Ships existían en teoría. Pero después de 2 años de éxitos casi sin oposición en el Atlántico, después de cientos de presas fáciles contra mercantes indefensos, el comandante promedio de U-Boat se había vuelto confiado. Y los hombres confiados hacen suposiciones. Las suposiciones crean oportunidades. Y en esas oportunidades era donde Campbell pensaba colocar sus cañones. La conversión de los primeros buques comenzó en Liverpool en el otoño de 1940 bajo condiciones de secreto absoluto. Los barcos seleccionados eran deliberadamente poco llamativos. Vapores, cargueros costeros, buques de entre 2.000 y 6.000 toneladas que no llamarían la atención de nadie, y mucho menos de un capitán de U-Boat que escudriñaba el horizonte en busca de objetivos. Los trabajadores de los astilleros que realizaron las conversiones juraron guardar silencio. El trabajo se hizo en muelles ocultos, lejos de las principales áreas de construcción naval, y los registros fueron clasificados al más alto nivel. La ingeniería era extraordinaria. El armamento principal, normalmente un par de cañones navales QF Mark V de 4 pulgadas, estaba oculto detrás de paneles de madera con bisagras que coincidían con la superestructura circundante con tanta precisión que incluso una inspección cercana desde el agua no revelaría nada inusual. Estos paneles estaban montados en mecanismos de resorte que podían abatirse en menos de 2 segundos. Detrás de ellos, las dotaciones de artillería esperaban en compartimentos estrechos y sin luz, a veces durante horas, a veces durante días, con sus armas cargadas y las manos sobre los cordones de disparo.
Otras armas incluían cañones automáticos o Oerlikon de 20 milímetros ocultos dentro de falsas carcasas de ventilación, bastidores de cargas de profundidad escondidos bajo placas de cubierta desmontables, en algunas configuraciones, tubos lanzatorpedos integrados en estructuras que parecían exactamente pescantes de botes salvavidas. Cada detalle estaba diseñado para resistir el escrutinio a través de un periscopio a distancias de hasta 500 yardas. Pero las armas eran solo la mitad del engaño. La otra mitad era la actuación. Gordon Campbell diseñó personalmente el ejercicio que se convertiría en la táctica característica de los Q-Zips. Lo llamó la partida del pánico. Cuando un U-Boot emergía y ordenaba al barco detenerse, un grupo seleccionado de tripulantes comenzaba inmediatamente una elaborada representación cuidadosamente ensayada de abandono del buque. Bajaban los botes salvavidas con torpeza exagerada. Tropezaban por la cubierta cargando bolsas y pertenencias personales. Un hombre caía deliberadamente al agua. Otro agitaba los brazos frenéticamente hacia el submarino como si suplicara misericordia. La actuación tenía que ser perfecta, lo suficientemente convincente para mantener la atención del capitán del U-Boot en la superficie, seguro de que su presa era indefensa el tiempo suficiente para acercarse a distancia mortal. Mientras tanto, bajo cubierta, la tripulación real permanecía en silencio absoluto. Los artilleros estaban en sus puestos. El oficial de artillería observaba a través de una rendija de observación oculta, calculando distancia, rumbo y ángulo, y esperaba. Esperaba hasta que el U-Boot estuviera tan cerca que fallar fuera casi imposible. Entonces daba la orden. Los paneles caían, los cañones rugían y lo que había sido un carguero indefenso se convertía, en el espacio de 2 latidos, en un buque de guerra disparando quemarropa contra el casco expuesto de un submarino en la superficie. El primer despliegue operativo de Q-Zips comenzó a principios de 1941. Campbell envió sus buques solos, sin escolta, a las rutas marítimas donde la actividad de U-Boats era mayor. Cada tripulación entendía exactamente lo que estaba haciendo. Todos eran voluntarios. Conocían las probabilidades. Sabían que si un comandante de U-Boat decidía disparar un torpedo en lugar de emerger, no habría engaño, ni truco, ni segunda oportunidad, solo una detonación y el frío Atlántico entrando a raudales. Aún así fueron. Las primeras patrullas fueron ejercicios de paciencia y nervios que llevaron a los hombres al límite de la resistencia psicológica. Pasaban días sin que ocurriera nada. El barco avanzaba por un océano gris y vacío, manteniendo la velocidad y el rumbo de un mercante auténtico, transmitiendo en frecuencias comerciales estándar, comportándose en todo aspecto detectable exactamente como lo que parecía ser. La tripulación oculta vivía en condiciones estrechas, oscuras y sofocantes. No podían subir a cubierta, no podían fumar, no podían hacer ruido. Existían en un estado de alerta permanente que desgastaba los nervios como papel de lija sobre la piel. Y entonces, una mañana de agosto de 1941, ocurrió. El HMS Pimpernel, operando solo aproximadamente a 400 millas al oeste de Irlanda, detectó contacto con un submarino. El U-Boat emergió a 3.000 yardas por la aleta de babor. Era un tipo 7C, uno de los submarinos de primera línea de Carl Donitz, y su capitán seguía el procedimiento estándar para atacar a un mercante solitario. Ordenó al carguero detenerse. La partida del pánico se desplegó. 8 hombres se precipitaron hacia un bote salvavidas con una urgencia que parecía completamente real. El U-Boat comenzó a acercarse. A 1.500 yardas, el oficial de artillería pudo ver a la tripulación del submarino preparando su cañón de cubierta. A 1.000 yardas, pudo ver al capitán en la torre de mando observando con binoculares. A 700 yardas llegó la orden. Los paneles se desplomaron. 4 cañones dispararon simultáneamente. La primera salva golpeó la torre de mando y la proa del U-Boat. La segunda alcanzó la línea de flotación. El submarino nunca tuvo tiempo de sumergirse. Se hundió en menos de 4 minutos. No hubo sobrevivientes. Pero aquello era solo el comienzo, porque Carl Donitz estaba a punto de enterarse de lo ocurrido, y su respuesta cambiaría por completo las reglas del juego. La flota de U-Boats estaba a punto de adaptarse, y los hombres a bordo de los Q-Zips británicos estaban a punto de enfrentarse a un desafío que pondría a prueba no solo su valor, sino su capacidad de sobrevivir contra un enemigo que ahora sabía que ellos existían. En la segunda parte veremos cómo la Marina alemana contraatacó, cómo las tripulaciones de los Q-Zips enfrentaron sus horas más oscuras y cómo un enfrentamiento en las heladas aguas del Atlántico Norte se convirtió en el duelo naval más desesperado de toda la guerra.
En la primera parte vimos cómo un carguero británico oxidado llamado HMS Pimpernel abandonó su disfraz y destruyó un U-Boot alemán a quemarropa en el Atlántico Norte. La apuesta casi insensata del comandante Gordon Campbell había funcionado. El concepto del Q-Ship había sido probado. Un submarino que había emergido esperando una presa fácil fue enviado al fondo en menos de 4 minutos. Pero esa única victoria estaba a punto de desencadenar una cadena de acontecimientos que haría todo más difícil, más peligroso y mucho más mortal para los hombres que navegaban en estas mentiras flotantes. Porque Carl Donitz no era el tipo de hombre que perdía un submarino y simplemente lo olvidaba. Era el tipo de hombre que estudiaba sus pérdidas, identificaba el patrón y se adaptaba con una dureza que la Royal Navy había subestimado gravemente. Y aquí hay una cifra que debería asustarte. En los 3 meses posteriores a la primera victoria de un Q-Ship, los ataques de U-Boats contra mercantes solitarios no disminuyeron, aumentaron un 40%. Pero el método cambió por completo, y ese cambio estuvo a punto de destruir todo lo que Campbell había construido. El informe llegó al escritorio del vicealmirante Percy Noble, comandante en jefe del mando de Western Approaches, en septiembre de 1941. Noble era el hombre responsable de mantener abiertas las rutas de convoyes del Atlántico y estaba librando una guerra en 2 frentes. El primer frente era el propio océano, donde sus fuerzas de escolta estaban tan dispersas que algunos convoyes navegaban con solo 2 buques de guerra protegiendo a 40 mercantes. El segundo frente estaba dentro del almirantazgo, donde los recursos se asignaban por comité y cada departamento luchaba por prioridad. Noble leyó el informe posterior a la acción de Campbell sobre el enfrentamiento del Pimpernel. Reconoció el éxito. Luego llamó a Campbell a Liverpool para una reunión que determinaría el futuro de todo el programa de Q-Ships. La reunión tuvo lugar en el cuartel general de Noble en Derby House, un búnker reforzado bajo las calles de Liverpool donde la batalla del Atlántico se coordinaba día y noche. Gordon Campbell llegó esperando felicitaciones. Lo que recibió fue algo muy distinto. Percy Noble se sentó frente a con 2 de sus capitanes de Estado Mayor y expuso la situación con la franqueza que caracterizaba todo lo que hacía. Comandante, usted hundió un submarino. Se lo agradezco, pero esta semana he perdido 11 buques mercantes. Once. Necesito buques de escolta. Necesito corbetas y destructores. Lo que no necesito son cascos mercantes convertidos en armas que pueden o no encontrarse con un objetivo en 6 meses de patrulla. Campbell entendía el argumento. Era el mismo que había enfrentado en la Primera Guerra. Los recursos eran finitos. Cada barco convertido en un Q-Ship era un barco menos en servicio de convoy. Cada tripulación asignada a un Q-Ship era una tripulación que podría haber tripulado una escolta. Las matemáticas de la escasez jugaban en su contra, y Noble no estaba equivocado a plantearlo. Pero Campbell se había preparado para esto. Había pasado las semanas posteriores al enfrentamiento del HMS Pimpernel recopilando datos que iban más allá de una sola victoria. Presentó a Noble un análisis de los patrones de comportamiento de los U-Boats obtenido de interceptaciones de inteligencia e informes de convoys. Los datos mostraban algo que las cifras brutas de tonelaje ocultaban. En zonas marítimas donde se sabía que operaban Q-Ships, los comandantes de U-Boat estaban disparando torpedos contra objetivos que antes habrían atacado con sus cañones de cubierta. Torpedos que fallaban. Torpedos que impactaban pero no hundían sus objetivos porque eran disparados a distancias excesivas por comandantes nerviosos que ya no confiaban en lo que veían en la superficie. Cada torpedo desperdiciado era un torpedo que no estaría disponible cuando ese mismo U-Boat atacara un convoy. Cada vacilación era tiempo ganado. Cada momento de duda plantado en la mente de un capitán alemán era un momento que favorecía a los británicos. No le estoy pidiendo que gane la batalla del Atlántico con Q-Ships, le dijo Campbell a Noble. Le estoy pidiendo que haga que cada comandante de U-Boat en el océano se pregunte si el próximo barco que vea va a devolver el fuego. Noble no estaba convencido, pero tampoco canceló el programa. En cambio impuso una condición que equivalía a una sentencia de muerte envuelta en lenguaje burocrático. Campbell tendría 90 días. Se le asignarían 3 buques, no más. Si esos 3 buques podían demostrar un impacto medible en el comportamiento de los U-Boats en sus áreas de patrulla asignadas, el programa continuaría. Si no podían, los barcos volverían al servicio de convoy y el concepto de Q-Ship sería abandonado oficialmente. 3 barcos, 90 días, en un océano que cubría 41 millones de millas cuadradas. Campbell aceptó sin dudar, pero sabía que no podía hacerlo solo. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie en el almirantazgo había anticipado.
porque el aliado que Campbell encontró no era un oficial superior, no era un almirante ni un político, era un teniente comandante de 31 años llamado Frederick John Walker, quien en ese momento era considerado uno de los tácticos de guerra antisubmarina más prometedores de la Royal Navy. Walker había estado estudiando obsesivamente las tácticas de los U-boats desde el comienzo de la guerra. Entendía cómo pensaba Carl Donitz, cómo se coordinaban las manadas de lobos, lo más importante, cómo los comandantes individuales de U-boat tomaban decisiones bajo presión. Cuando Campbell le mostró el concepto del QSIP, Walker no vio un truco, vio un arma psicológica. No está tratando de hundir submarinos, le dijo Walker a Campbell durante su primera reunión. Está tratando de romper su confianza. Eso vale más que cualquier cantidad de cargas de profundidad. Walker ayudó a Campbell a rediseñar la doctrina operativa. El enfoque original había sido pasivo, navegar hacia aguas peligrosas y esperar. Walker propuso algo más agresivo. Sugirió posicionar QSIPs a lo largo de líneas de patrulla específicas identificadas por inteligencia como rutas de tránsito de alta probabilidad para los U-boats que se dirigían hacia o regresaban de sus zonas de caza. En lugar de esperar encuentros aleatorios, los QSIPs serían colocados donde los encuentros fueran estadísticamente probables. Era la diferencia entre pescar con una sola línea y pescar con una red. Los 3 buques asignados a Campbell fueron convertidos en Belfast bajo condiciones de secreto extremo durante octubre de 1941. Walker supervisó personalmente el entrenamiento táctico de las tripulaciones. Introdujo innovaciones que la experiencia de Campbell en la Primera Guerra no había previsto. La más importante fue lo que Walker llamó el protocolo de respuesta retardada. En la doctrina original de los QSIPs, la partida del pánico se desplegaba inmediatamente cuando un U-boat emergía. Walker argumentó que esto era demasiado predecible. Los comandantes alemanes habían sido informados sobre el concepto de la partida de pánico. Una tripulación que abandonaba el barco demasiado rápido, demasiado ordenadamente, podía provocar sospechas en lugar de confianza. La revisión de Walker introdujo imperfección deliberada en la actuación. La partida del pánico dudaría. Algunos hombres parecerían discutir si abandonar o no. Uno volvería por algo que había olvidado. El bote salvavidas se bajaría torcido. Toda la representación fue rediseñada para parecer no hombres entrenados ejecutando un ejercicio, sino civiles aterrorizados desmoronándose bajo presión. La diferencia era sutil. También era crítica. La primera prueba de la doctrina revisada de Walker llegó el 23 de noviembre de 1941, aproximadamente a 200 millas al suroeste de Islandia. El HMS Dodington, uno de los 3 QSIPs asignados, detectó un submarino en la superficie al amanecer. El U-boat era un tipo 7B que navegaba en superficie para recargar sus baterías después de una noche sumergido. Detectó al Dodington y comenzó a acercarse. El capitán del U-boat, siguiendo las órdenes permanentes que Carl Donitz había dado a todos sus comandantes, decidió atacar con su cañón de cubierta en lugar de gastar un torpedo contra lo que parecía un mercante rezagado sin valor particular. A 2.000 yardas, el U-boat disparó un tiro de advertencia a través de la proa del Dodington. El capitán del barco, el teniente comandante James Henderson, ordenó detener las máquinas y activó la partida de pánico. Pero en lugar de la evacuación limpia e inmediata de la que la inteligencia alemana había advertido, lo que el capitán del U-boat vio a través de sus binoculares fue caos. Hombres aparecieron en cubierta gritándose unos a otros. Un bote salvavidas fue arriado y luego se atascó. Alguien dejó caer una maleta al agua. 2 hombres parecían pelear por un chaleco salvavidas. La actuación fue magistral en su aparente incompetencia. El capitán del U-boat observó durante 3 minutos completos. Luego, satisfecho de que estaba viendo exactamente lo que parecía, redujo la distancia a 800 yardas. Henderson Sparrow. A 700 yardas, la dotación de cañón del U-boat comenzó a cargar otra ronda, preparándose para poner proyectiles en la línea de flotación del Dodington y terminar el trabajo. A 600 yardas, Henderson pudo ver al capitán en la torre de mando bajar sus binoculares y girarse para dar una orden a su tripulación. A 500 yardas, Henderson dio la orden. Los paneles cayeron. 4 cañones dispararon. La primera salva golpeó al U-boat en el centro, atravesando el casco de presión a una distancia en la que la precisión era prácticamente segura. La segunda salva impactó la torre de mando. La tercera golpeó la popa, detonando cerca de los tubos lanzatorpedos traseros. El submarino comenzó a romperse en la superficie. Se hundió en 2 minutos y 40 segundos. 7 marineros alemanes fueron rescatados del agua.
El capitán del U-Boot no estaba entre ellos. Los supervivientes fueron trasladados al centro de interrogatorios de Trent Park, y lo que los oficiales de inteligencia obtuvieron de aquellos interrogatorios resultó más valioso que el propio submarino. Los marineros capturados revelaron que, antes del enfrentamiento, su capitán había discutido el tema de los Q-Ships con sus oficiales y había descartado la amenaza. Sus palabras exactas, según la transcripción del interrogatorio, fueron que los Q-Ships eran una reliquia de la guerra anterior y que ningún comandante experimentado caería en un engaño tan obvio. Él era experimentado. No cayó en la versión antigua. Cayó en la nueva versión de Frederick John Walker. Y los interrogatorios revelaron algo más. La tripulación capturada informó que al menos otros 2 comandantes de U-Boot en su flotilla habían expresado recientemente reticencia a realizar ataques en superficie contra mercantes solitarios. La duda se estaba extendiendo. Gordon Campbell llevó estos resultados a Percy Noble. Los datos del ensayo de 90 días mostraban que en las zonas de patrulla donde operaban los Q-Ships, la proporción de ataques en superficie frente a ataques con torpedos por parte de los U-Boats había cambiado de forma medible. Antes de los Q-Ships, aproximadamente 60% de los ataques contra mercantes solitarios se realizaban en superficie con cañones de cubierta. Después de 3 meses de operaciones de Q-Ships, esa cifra cayó por debajo del 35%. Los U-Boats estaban gastando más torpedos. Atacaban desde mayor distancia. Eran menos eficientes. Y la ineficiencia en la guerra de matemáticas de Carl Dönitz era exactamente lo que los británicos necesitaban. Noble autorizó una expansión. Se convertirían 6 buques adicionales. Campbell tendría el control operativo. Walker continuaría refinando la doctrina táctica. Por primera vez desde la reactivación del programa, el concepto de Q-Ship tenía apoyo institucional real dentro del Royal Navy. Las conversiones comenzaron inmediatamente en astilleros de Liverpool, Glasgow y Falmouth. Las tripulaciones fueron reclutadas entre voluntarios de toda la flota, hombres que comprendían que se les pedía navegar solos hacia aguas donde la esperanza de vida de un mercante solitario podía medirse en días. No faltaron voluntarios, pero la expansión creó un nuevo problema que Campbell no había previsto. Más Q-Ships significaban más enfrentamientos. Más enfrentamientos significaban más supervivientes. Y más supervivientes significaban más marineros alemanes capturados que eventualmente hablarían. La seguridad de inteligencia, que había sido manejable con un solo buque, se volvió exponencialmente más difícil con 9 barcos operando a lo largo de miles de millas de océano. El secreto se estaba volviendo cada vez más difícil de mantener. Y en Berlín, en las oficinas del mando de submarinos de Carl Dönitz, su personal de inteligencia comenzaba a ensamblar las piezas. Estaba apareciendo un patrón en los informes de pérdidas. Submarinos que habían atacado mercantes solitarios estaban desapareciendo sin señales de socorro, sin detonaciones de torpedos, sin ninguna de las firmas que normalmente acompañaban un ataque con cargas de profundidad. Simplemente desaparecían. Y las ubicaciones de esas desapariciones, cuando se trazaban en un mapa, mostraban concentraciones a lo largo de rutas de patrulla específicas que no coincidían con los patrones conocidos de escoltas de convoys. Alguien en el mando de submarinos dibujó un círculo alrededor de esos grupos y escribió 2 palabras en el margen del informe de inteligencia que cambiarían todo: buques especiales activos. Carl Dönitz leyó el informe el 14 de enero de 1942 y, en menos de 72 horas, emitió una nueva orden permanente a todos los comandantes de U-Boot en el Atlántico. Con efecto inmediato, todos los ataques en superficie contra mercantes solitarios debían realizarse con extrema cautela. Los comandantes quedaban autorizados a gastar torpedos contra objetivos que anteriormente habrían sido considerados demasiado insignificantes para justificar su uso. Y cualquier mercante que mostrara un comportamiento inusual de cualquier tipo, cualquier vacilación, cualquier inconsistencia, cualquier detalle que pareciera extraño, debía ser tratado como hostil y atacado en consecuencia. La orden significaba que los Q-Ships habían tenido más éxito de que Campbell había imaginado en sus proyecciones más optimistas. También significaba que cada tripulación de Q-Ship en el Atlántico navegaba ahora en aguas donde el enemigo sabía que existían, sabía cómo podían parecer y había recibido órdenes específicas de destruirlos. Los cazadores se habían convertido en presas, y el capítulo más sangriento de la guerra de los Q-Ships estaba a punto de comenzar. En la tercera parte veremos qué ocurrió cuando Carl Dönitz desató toda la furia de sus manadas de lobos contra la flota de engaño de Campbell y como una tripulación, luchó una batalla tan brutal que los hombres que sobrevivieron no pudieron hablar de ella durante 30 años. Un carguero oxidado ocultando cañones navales detrás de paredes falsas.
un comandante retirado con una mala rodilla y un temperamento aún peor. Un concepto tan absurdo que los oficiales superiores lo llamaban una reliquia. Y aún así, a finales de 1941, los Q-Ships de Gordon Campbell habían hundido varios U-Boats, obligaron a Karl Donitz a reescribir sus órdenes permanentes y cambiaron el patrón de comportamiento de todos los comandantes de submarinos que operaban en el Atlántico Norte. El engaño estaba funcionando. La duda se estaba extendiendo. Las matemáticas de la guerra del Atlántico empezaban lenta y dolorosamente a inclinarse. Pero la nueva orden de Donitz, la que clasificaba a todos los mercantes solitarios como amenazas potenciales, no solo cambió la forma en que los U-Boats atacaban, cambió lo que les ocurría a los hombres dentro de los Q-Ships cuando esos ataques llegaban. Porque un comandante de U-Boat que ya no confía en lo que ve en la superficie no emerge para investigar. Dispara un torpedo desde profundidad sin advertencia. Y un torpedo que impacta contra un Q-Ship no golpea un buque de guerra construido para absorber daño. Golpea un casco mercante con la integridad estructural de una lata de galletas. La tasa de supervivencia de las tripulaciones de Q-Ships alcanzadas por torpedos a comienzos de 1942 fue del 11%. Y la guerra estaba a punto de empeorar. El personal de inteligencia de Donitz había hecho su trabajo con meticulosidad. Para febrero de 1942 habían compilado un dossier sobre las operaciones sospechosas de Q-Ships que era inquietantemente preciso. Habían identificado las zonas generales de patrulla. Habían analizado las circunstancias de las pérdidas de submarinos que no coincidían con los patrones convencionales de ataque y habían emitido instrucciones detalladas a cada comandante de flotilla en el Atlántico describiendo qué debían buscar. Las instrucciones eran específicas. Observar mercantes que navegaran solos en áreas donde navegar solo era inusual. Observar barcos que parecieran avanzar más despacio de lo que podían. Observar buques cuyo número visible de tripulantes pareciera demasiado pequeño para el tamaño del barco. Observar cualquier nave que no comenzara a hundirse de inmediato y de forma convincente tras el primer impacto. Y, lo más importante, observar los botes salvavidas. Una tripulación mercante real que abandona el barco se dispersa. Remará alejándose del buque lo más rápido posible. La partida del pánico de un Q-Ship permanecerá cerca, porque los hombres en esos botes saben que su barco está a punto de abrir fuego y necesitarán ser recuperados después. El efecto fue inmediato y devastador. En marzo de 1942, el HMS Dodington, el mismo buque que había ejecutado el protocolo de respuesta retardada de Walker con tanta brillantez 4 meses antes, patrullaba aproximadamente a 200 millas al oeste del Golfo de Vizcaya, cuando fue alcanzado por 2 torpedos disparados sin advertencia desde un U-Boat sumergido a una distancia de aproximadamente 1.500 yardas. El primer torpedo golpeó la sala de máquinas. El segundo impactó la bodega de proa. El Dodington se partió en menos de 90 segundos. De su tripulación de 38 hombres, 29 murieron. No hubo combate, no hubo engaño, no hubo oportunidad. El U-Boat nunca emergió. 3 semanas después, un buque hermano del Dodington, operando bajo otro nombre en el Atlántico Medio, sufrió un destino idéntico. Torpedeado sin advertencia, sin combate en superficie, sin oportunidad de usar sus armas ocultas. Solo 14 hombres sobrevivieron de una tripulación de 41. Campbell recibió los informes de bajas en su cuartel general en Liverpool y, por primera vez desde que comenzó el programa, cuestionó si el costo estaba justificado. Los Q-Ships estaban logrando su objetivo estratégico. Los comandantes de U-Boats se estaban comportando de manera diferente. Estaban gastando torpedos en objetivos que antes habrían atacado con cañones de cubierta, pero el precio que pagaban las tripulaciones se estaba volviendo cada vez más difícil de defender. La crisis se profundizó en abril cuando se plantearon preguntas en el Parlamento sobre las pérdidas. Los detalles estaban clasificados, pero los rumores habían llegado a ciertos miembros a través de canales que el almirantazgo no podía controlar por completo. Un diputado de la bancada trasera con conexiones navales hizo una pregunta directa sobre los buques de servicio especial y sus tasas de bajas. La respuesta del primer Lord fue cuidadosamente evasiva, pero la presión política era real. Dentro del almirantazgo, las voces que siempre habían sido escépticas sobre el programa de los Q-Ships se hicieron más fuertes. El programa estaba consumiendo recursos. Las pérdidas estaban aumentando y el beneficio estratégico, aunque real, era difícil de cuantificar de una manera que satisficiera a los comités responsables de la asignación. Campbell se encontró defendiendo el programa en 3 frentes al mismo tiempo: contra el enemigo, que se había adaptado; contra la institución, que estaba vacilando;
y contra sus propias dudas, que confesó a Walker durante una reunión en Liverpool que Walker describió más tarde como el punto más bajo de toda la campaña. «Estamos pidiendo a los hombres que naveguen hacia una emboscada», le dijo Campbell a Walker, «y ni siquiera podemos prometerles que tendrán la oportunidad de contraatacar». La respuesta de Walker fue proponer algo que iba en contra de cada instinto que Campbell había desarrollado a lo largo de 2 guerras: dejar de esperar y empezar a cazar. Pero este no era el único desafío que amenazaba con destruir lo que Campbell había construido, porque en la primavera de 1942 surgió un problema que no tenía nada que ver con torpedos alemanes ni con la política del almirantazgo. Era un problema de fuego amigo. El 17 de abril de 1942, un hidroavión Sunderland del Comando Costero de la Real Fuerza Aérea, en patrulla sobre el Golfo de Vizcaya, avistó lo que su tripulación identificó como un buque mercante solitario que se comportaba de manera sospechosa. El capitán del avión, siguiendo las órdenes vigentes de informar sobre posibles corredores de bloqueo, comunicó el avistamiento. 2 horas más tarde, un par de aviones de la Fleet Arm llegaron y atacaron el buque con cargas de profundidad y fuego de ametralladora. El buque era el reemplazo del HMS Dodington en su primera patrulla operativa. Fue alcanzado 11 veces por disparos de ametralladora y estuvo a punto de ser alcanzado por 2 cargas de profundidad antes de que se cancelara el ataque. 3 tripulantes resultaron heridos. El armamento oculto del barco quedó dañado más allá de una reparación inmediata. El incidente expuso una falla fundamental en la arquitectura de seguridad del programa. Los QSIPs eran tan secretos que la RAF ni siquiera sabía que existían. Campbell se vio obligado a establecer un protocolo de coordinación con el comando costero que amenazaba el mismo secreto de que dependía el programa. Cada persona adicional que supiera sobre los QSIPs era un riesgo de seguridad adicional. Cada canal de comunicación era una posible filtración. El equilibrio entre la seguridad operativa y la seguridad en la operación se estaba volviendo imposible de mantener. Y entonces, en medio de esta crisis, ocurrió algo que cambió todo. 9 de mayo de 1942, Atlántico Norte, a 460 millas al suroeste de Islandia. El reemplazo del HMS Dodington, ya reparado y nuevamente en patrulla bajo el mando del teniente comandante Arthur Henderson, hermano menor de James Henderson, quien había comandado a su predecesor, detectó al amanecer un U-boat en la superficie. Pero no era un solo submarino. Los vigías de Henderson contaron 2 torres de mando aproximadamente a 1 milla de distancia entre sí, ambas rumbo al noreste en la superficie a velocidad de crucero. Eran un par de submarinos tipo 9, más grandes y más fuertemente armados que los tipos 7 con los que los QSIP se habían enfrentado anteriormente. Navegaban juntos, algo inusual para los U-boats en tránsito, y se dirigían directamente hacia la posición del QSIP. Henderson tomó una decisión en 30 segundos que sería estudiada en cursos tácticos navales durante décadas. No huyó. No intentó evitar ser detectado. Giró su barco directamente hacia el U-boat más cercano y aumentó la velocidad, comportándose exactamente como podría hacerlo un capitán mercante en pánico al ver submarinos en el horizonte. El movimiento era contraintuitivo. También era brillante. Un barco mercante que se dirige hacia un submarino parece un barco que aún no ha visto la amenaza. Un barco cuyos vigías están concentrados en la dirección equivocada. Un barco que avanza torpemente hacia el peligro en lugar de alejarse de él. El comandante del U-boat más cercano interpretó el cambio de rumbo de Henderson exactamente como Henderson pretendía. Vio un objetivo fácil tropezando en su camino. Salió completamente a la superficie. Tripuló su cañón de cubierta. Se acercó para atacar. El segundo U-boat, al ver que su compañero iniciaba una acción en superficie, cambió de rumbo para observar, pero no se acercó de inmediato. Mantuvo su posición aproximadamente a 2.000 yardas al este, observando. Henderson Sparrow. El primer U-boat se acercó por el lado de babor, con la tripulación de su cañón de cubierta cargando el primer proyectil. A 1.200 yardas, el U-boat disparó un tiro de corrección que pasó por encima de la proa del QSIP. El grupo de pánico se desplegó. La versión de Henderson de la respuesta retrasada de Walker era aún más elaborada que la original. Un hombre fingió desmayarse en cubierta. Otros 2 parecían intentar lanzar un bote salvavidas que estaba deliberadamente atascado. Un cuarto hombre bajó a mitad de una escala de cuerda, pareció perder el agarre y cayó al agua con una salpicadura visible desde la torre de mando del U-boat. El U-boat se acercó 900 yardas, luego a 800. A 700 yardas, su capitán ordenó un segundo disparo que golpeó la chimenea del QSIP, perforando metal delgado y enviando una lluvia de chispas sobre la cubierta.
Henderson sintió el impacto a través de las suelas de sus botas. A 600 yards dio la orden. 4 cañones. Fuego simultáneo. La primera salva golpeó la torre de mando del U-Boat y la posición del cañón de cubierta. Los hombres cayeron. La segunda salva perforó el casco resistente a media nave. El submarino se sacudió. El agua estalló a lo largo de sus costados, pero Henderson ya estaba girando sus cañones hacia el segundo objetivo. El segundo U-Boat, a 2.000 yardas al este, había iniciado una inmersión de emergencia en el mismo instante en que cayeron los paneles del Q-Ship. Su capitán había visto lo ocurrido y reaccionó con la rapidez de un hombre que entendía que estaba contemplando su propia muerte si permanecía en la superficie. Los artilleros de Henderson dispararon 6 proyectiles al agua alrededor del submarino que se sumergía en el espacio de 40 segundos. Al menos 2 proyectiles golpearon la torre de mando mientras desaparecía bajo la superficie. Se lanzaron cargas de profundidad desde los bastidores ocultos del Q-Ship. El primer patrón detonó a 50 pies, el segundo a 100. El primer U-Boat se hundió en 3 minutos. El segundo U-Boat emergió a la superficie 12 minutos después. Su torre de mando estaba destrozada. El aceite salía de su casco y su tripulación salía por cada escotilla con las manos en alto. Había quedado demasiado dañada para sumergirse o maniobrar. Henderson tomó 31 prisioneros alemanes esa mañana, la mayor captura individual realizada por un Q-Ship en la historia del programa. 2 U-Boats enfrentados, 2 U-Boats destruidos, una tripulación perdida por completo y la otra capturada casi intacta. El beneficio de inteligencia obtenido de 31 prisioneros fue extraordinario. Los oficiales capturados proporcionaron información detallada sobre los horarios de patrulla, los protocolos de comunicación, lo más importante, el contenido exacto de las advertencias de Dönitz sobre los Q-Ships. Los interrogadores en Trent Park descubrieron que los informes alemanes, aunque correctos en términos generales, contenían un error crucial. Describían a los Q-Ships como buques puramente defensivos que solo se rebelarían cuando fueran atacados. La posibilidad de que un Q-Ship pudiera acercarse activamente a un submarino, que pudiera cerrar deliberadamente la distancia, no había sido considerada. Henderson había explotado una brecha en la comprensión del enemigo que la doctrina de Walker había creado. La doble destrucción envió ondas de choque a través del servicio submarino alemán. La entrada en el diario de guerra de Karl Dönitz del 12 de mayo de 1942, 3 días después del enfrentamiento, registró su evaluación en términos que revelaban la profundidad de su frustración. Señaló que la pérdida de 2 submarinos a manos de un solo buque de engaño representaba no solo una derrota táctica, sino un fracaso de inteligencia operativa. Ordenó una revisión inmediata de todas las directrices relacionadas con la identificación de los Q-Ships. Reasignó las áreas de patrulla para reducir la exposición de los U-Boats que transitaban en la superficie. E hizo algo a lo que se había resistido durante toda la guerra hasta ese momento. Autorizó a los comandantes de U-Boats a gastar torpedos contra cualquier buque solitario en áreas identificadas de patrulla de Q-Ships, independientemente del valor aparente del objetivo. La conservación de tonelaje, la base matemática de toda su estrategia, estaba siendo comprometida por la duda. El impacto acumulado ahora era medible en todo el teatro de operaciones. Antes del programa de Q-Ships, los U-Boats en el Atlántico gastaban un promedio de 6,2 torpedos por patrulla contra mercantes solitarios y rezagados. Para junio de 1942, ese número había aumentado a 9,7. Cada torpedo adicional disparado contra un objetivo solitario era un torpedo menos disponible para ataques contra convoys. Las pérdidas de convoys, aunque seguían siendo devastadoras, mostraron una disminución medible en áreas donde las operaciones de Q-Ships se superponían con las rutas de convoys. La correlación no era perfecta, y los historiadores debatirían la contribución exacta durante décadas, pero la tendencia operativa era clara. El engaño de Campbell le estaba costando a Dönitz recursos que no podía reemplazar a un ritmo que no podía sostener. El reconocimiento llegó silenciosamente, como siempre ocurre en la guerra secreta. Campbell fue ascendido. Walker recibió una condecoración que no podía explicarse públicamente. Henderson fue galardonado con la Distinguished Service Order con una citación tan vaga que podría haber aplicado a prácticamente cualquier acción naval. Los hombres que tripulaban los Q-Ships no recibieron ningún reconocimiento público. A sus familias se les dijo que servían en buques mercantes. Sus vecinos creían que eran marineros comunes. El secreto se mantuvo. Pero hay una pregunta que los informes operativos, los resúmenes de inteligencia y los análisis estadísticos no responden. ¿Qué le ocurrió al hombre que inició todo esto?
¿Qué le ocurrió a Gordon Campbell después de que el programa que reconstruyó alcanzara su punto máximo? ¿Qué pasó con las tripulaciones que sobrevivieron? ¿Y qué ocurrió con el propio concepto de los Q-Ships cuando la guerra entró en su fase final decisiva y la batalla del Atlántico alcanzó su clímax? Porque la historia de los Q-Ships no termina con una victoria. Termina con una decisión que el almirantazgo tomó en 1943 y que Campbell nunca perdonó. Y termina con un legado tan profundamente enterrado que la mayoría de los hombres que lo crearon se fueron a la tumba sin poder decirles a sus propios hijos lo que habían hecho. Ese es el capítulo final. Y casi nadie sabe cómo termina. Un comandante retirado con una mala rodilla entró en el almirantazgo en 1940 y propuso una idea que todos llamaron insensata: disfrazar buques mercantes como trampas flotantes, ocultar cañones navales detrás de paredes falsas, enviarlos solos a las aguas más peligrosas de la Tierra y esperar a que los submarinos alemanes se acercaran lo suficiente para matarlos. Gordon Campbell construyó el programa desde la nada. Frederick John Walker transformó sus tácticas. Arthur Henderson demostró que podía funcionar incluso contra probabilidades imposibles. Juntos obligaron a Carl Donitz a reescribir su doctrina operativa, a desperdiciar torpedos irreemplazables contra amenazas fantasma y a aceptar que el Atlántico ya no era un terreno de caza donde sus U-Boats podían operar con impunidad. Los Q-Ships cambiaron las matemáticas de la guerra. ¿Pero qué ocurrió con los hombres que lo hicieron posible? Esta historia tiene un capítulo final y contiene una verdad que el almirantazgo enterró tan profundamente que tardó casi 60 años en salir a la superficie. Porque en la guerra, el éxito no siempre protege a quienes lo crean. A veces el éxito es precisamente lo que los destruye. La decisión llegó el 28 de marzo de 1943. Llegó en forma de un memorando clasificado de la oficina del First Sea Lord, estampado con el tipo de lenguaje burocrático que oculta enormes consecuencias dentro de pequeñas palabras. El programa de Q-Ships debía suspenderse en espera de una revisión estratégica. Los buques actualmente operativos debían regresar al servicio mercante convencional. Las tripulaciones debían ser reasignadas. Los registros debían sellarse. Campbell recibió el memorando en su oficina de Liverpool y lo leyó 2 veces. Luego se sentó y no habló durante mucho tiempo. La lógica detrás de la decisión, desde la perspectiva del almirantazgo, era defendible. A principios de 1943, la batalla del Atlántico estaba entrando en su fase decisiva. Nuevos portaaviones de escolta estaban llegando. Los aviones Liberate de largo alcance estaban cerrando el vacío aéreo del Atlántico Medio que había dado refugio a los U-Boats. La inteligencia ultra, obtenida por Bletchley Park al descifrar los códigos navales Enigma, estaba proporcionando información cada vez más fiable sobre las posiciones de los U-Boats. El radar centimétrico estaba transformando la capacidad de los buques de escolta para detectar submarinos en la superficie durante la noche. El equilibrio tecnológico se estaba inclinando dramáticamente a favor de los aliados, y los recursos asignados a los Q-Ships, los cascos, las tripulaciones, el tiempo de los astilleros para las conversiones, eran necesarios en otros lugares. El programa había cumplido su propósito. La duda que había sembrado en las mentes alemanas ahora estaba siendo reforzada por armas mucho más poderosas. El Q-Ship estaba quedando obsoleto, no por fracaso, sino por progreso. Campbell argumentó contra la suspensión con todas las herramientas a su alcance. Escribió memorandos. Solicitó reuniones. Presentó datos que demostraban que el impacto psicológico de los Q-Ships seguía influyendo en el comportamiento de los comandantes de U-Boats incluso en áreas donde en realidad no operaba ningún Q-Ship. Los comandantes de Donitz habían interiorizado la amenaza hasta tal punto que la mera posibilidad de un Q-Ship alteraba sus cálculos tácticos. Eliminar completamente los Q-Ships, argumentó Campbell, y con el tiempo esa duda desaparecería. Los capitanes de U-Boats volverían a ganar confianza. El arma psicológica perdería su filo. El almirantazgo escuchó cortésmente y procedió con la suspensión. El último Q-Ship operativo regresó a puerto en mayo de 1943. El programa había terminado. A Campbell le ofrecieron un puesto de escritorio en el almirantazgo, un papel discreto revisando procedimientos de convoys que no tenía ninguna semejanza con el trabajo que había definido su carrera a lo largo de 2 guerras. Lo aceptó porque no había nada más que aceptar. Pasó el resto de la guerra en una oficina con vistas al Támesis, procesando papeleo para una institución naval que ya había dejado atrás todo lo que él había construido. Se retiró por segunda y última vez en 1945, a los 59 años, con una Cruz Victoria de la Primera Guerra Mundial y una Distinguished Service Order de la Segunda,
y con una profunda amargura que quienes lo conocieron dijeron que llevó consigo durante el resto de su vida. Murió en 1953. Su obituario en The Times mencionó su servicio en la Primera Guerra Mundial. No mencionó los Q-Zips. No mencionó en absoluto el programa de la Segunda Guerra Mundial. El destino de Walker fue diferente y, a su manera, más trágico. Frederick John Walker, el genio táctico que transformó la doctrina de los Q-Zips de un engaño pasivo en un arma psicológica activa, se convirtió en el comandante de guerra antisubmarina más exitoso de la Marina Real. Tomó los principios que había desarrollado con Campbell, la comprensión de la psicología de los U-Boats, la explotación de patrones de comportamiento, la disposición a asumir riesgos calculados, y los aplicó a operaciones de escolta convencionales con un efecto devastador. Su segundo grupo de apoyo se convirtió en la unidad antisubmarina más temida del Atlántico. Para 1944, Walker había dirigido personalmente la destrucción de más U-Boats que cualquier otro comandante británico. Pero el ritmo implacable de las operaciones lo destruyó físicamente. Se desplomó a bordo de su buque insignia HMS Starling en julio de 1944 y murió de una trombosis cerebral a los 48 años. La causa oficial fue registrada como agotamiento agravado por la tensión acumulada de años de servicio continuo en el mar. La Marina le dio un funeral naval completo. No mencionaron que la mitad de lo que lo había hecho grande se había aprendido a bordo de barcos que oficialmente nunca habían existido. Henderson sobrevivió a la guerra. Regresó a la vida civil en 1946. Aceptó un puesto en una compañía naviera en Southampton y nunca habló públicamente sobre su servicio. Sus vecinos lo conocían como un hombre tranquilo que trabajaba en seguros marítimos. Sus hijos sabían que había servido en la Marina durante la guerra. No sabían lo que había hecho. La oficial Secrets Act lo obligaba al silencio y Henderson, a diferencia de algunos veteranos que encontraron formas de insinuar su servicio clasificado, tomó la obligación literalmente. No se lo dijo a su esposa. No se lo dijo a sus hijos. Cuando murió en 1987, su familia descubrió entre sus papeles una citación de la Distinguished Service Order tan fuertemente censurada que solo su nombre y la fecha eran legibles. Fue su hijo, investigando el misterio en archivos navales durante la década de 1990, quien finalmente reconstruyó lo que su padre había hecho en el Atlántico Norte en 1942. Más tarde le dijo a un historiador naval que descubrir la verdad sobre su padre fue como darse cuenta de que el hombre tranquilo que le leía cuentos antes de dormir había sido, alguna vez, alguien completamente diferente. Pero el legado de programa de los Q-Zips va mucho más allá de los hombres que lo crearon. Los principios que Campbell y Walker establecieron, el uso del engaño como arma psicológica diseñada para alterar el comportamiento del enemigo en lugar de simplemente destruir sus recursos, se convirtieron en conceptos fundamentales de la guerra naval que persisten hasta hoy. La Marina de los Estados Unidos estudió extensamente el programa de los Q-Zips durante la Guerra Fría, y el concepto de operaciones de engaño marítimo que surgió de ese estudio se basó directamente en la experiencia británica en el Atlántico. Durante la Guerra de Vietnam, la Marina estadounidense operó un pequeño número de embarcaciones designadas como puestos de guardia flotantes a lo largo de la costa vietnamita que empleaban principios de engaño notablemente similares a los que Campbell había desarrollado 25 años antes. Estos buques, disfrazados como juncos civiles pero equipados con armas y equipos de comunicación ocultos, se utilizaban para interceptar operaciones de suministro norvietnamitas en las vías costeras. La línea táctica era directa y fue reconocida en revisiones operativas clasificadas. En la era moderna, el concepto de Q-Zip ha evolucionado hacia algo más amplio y sofisticado, pero el principio central sigue siendo el mismo. Las fuerzas navales de todo el mundo mantienen la capacidad de operar buques que no son lo que parecen. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán opera lanchas rápidas armadas disfrazadas de barcos pesqueros civiles en el Golfo Pérsico. La Armada del Ejército Popular de Liberación de China ha sido documentada utilizando embarcaciones con apariencia civil para recopilar inteligencia y afirmar presencia territorial en el mar de China Meridional. El principio que Campbell comprendió, que el arma más poderosa no siempre es el cañón más grande, sino a veces la duda más profunda, se ha convertido en una característica permanente de la estrategia marítima. El legado estadístico total del programa de Q-Zips, compilado a partir de registros que fueron desclasificados progresivamente entre 1972 y 2001, revela una operación cuyo impacto superó ampliamente su escala.
A lo largo de ambas guerras mundiales combinadas, los Q-Ships británicos confirmaron la destrucción de 14 submarinos alemanes y dañaron aproximadamente 23, más lo suficiente como para obligarlos a abortar sus patrullas y regresar a puerto. Pero estos números, aunque significativos, no capturan la verdadera contribución del programa. Historiadores navales que han analizado informes de patrullas de U-Boats, transcripciones de interrogatorios y órdenes operativas estiman que los cambios de comportamiento inducidos por las operaciones de Q-Ships, el paso de enfrentamientos en superficie a ataques con torpedos, la mayor cautela frente a mercantes solitarios, y los torpedos adicionales gastados en objetivos de bajo valor, costaron al servicio submarino alemán el equivalente a aproximadamente 200 días adicionales de patrulla por mes durante el periodo máximo de operaciones de Q-Ships. 200 días de patrulla al mes que se dedicaron a ser cautelosos en lugar de agresivos. 200 días de patrulla al mes que se tradujeron en convoys que llegaron a salvo, marineros mercantes que sobrevivieron y suministros que alcanzaron Gran Bretaña. La lección más amplia de la historia de los Q-Ships no trata realmente de barcos, armas o tácticas. Trata sobre la naturaleza de la innovación bajo presión y la resistencia institucional que casi siempre enfrenta. La idea de Campbell no era nueva. No era tecnológicamente avanzada. No requería ningún avance científico, ninguna movilización industrial, ni una enorme asignación de recursos. Requería únicamente la disposición de mirar un problema desde un ángulo que la jerarquía establecida consideraba indigno de atención seria. La objeción del almirantazgo a los Q-Ships nunca fue que no pudieran funcionar. La objeción era que eran poco glamorosos, poco convencionales y difíciles de encajar en el marco existente de cómo se suponía que una marina debía combatir. El mismo patrón se ha repetido en prácticamente todas las grandes innovaciones militares del último siglo. El tanque fue rechazado por oficiales de caballería que no podían imaginar un campo de batalla sin caballos. El radar fue resistido por almirantes que confiaban en sus vigías. Las municiones guiadas de precisión fueron rechazadas por comandantes de bombarderos que creían en el bombardeo de área. En cada caso, la innovación triunfó no porque la institución la adoptara fácilmente, sino porque individuos dentro de la institución se negaron a dejar de insistir. Y hay un último detalle que casi nadie conoce. En 2003, cuando el último conjunto de registros clasificados de los Q-Ships fue liberado por los archivos nacionales en Kew, los investigadores descubrieron un documento que había permanecido sellado desde 1943. Era una carta de Karl Donitz al alto mando naval alemán fechada en febrero de 1943, un mes antes de que el almirantazgo suspendiera el programa de Q-Ships. En la carta, Donitz solicitaba autorización para desarrollar la propia versión alemana del concepto de Q-Ship. Propuso convertir un pequeño número de buques mercantes alemanes en señuelos armados que navegarían entre convoys aliados, transmitiendo inteligencia falsa y atacando buques de escolta desde dentro de la propia formación del convoy. La propuesta fue rechazada por el alto mando naval por considerarla impracticable, pero el simple hecho de que existiera revela algo extraordinario. El hombre que había pasado 2 años intentando derrotar el engaño de Campbell había quedado tan impresionado por su eficacia que quería copiarlo. El mayor elogio que puede recibir una innovación militar es ser imitada por el enemigo. Campbell nunca supo de esa carta. Murió 10 años antes de que fuera escrita. Pero en algún lugar de ese documento está la vindicación final de todo lo que él creyó. Un oficial naval retirado con una Victoria Cross y una rodilla dañada entró en el almirantazgo en el año más oscuro de la guerra y dijo que podía convertir viejos cargueros oxidados en armas. Se rieron de él. Él lo hizo de todos modos. Envió hombres al mar en barcos diseñados para ser atacados, tripulados por voluntarios que sabían que tal vez nunca tendrían la oportunidad de defenderse, protegidos por nada más que paredes falsas y una actuación lo suficientemente convincente como para engañar a un hombre que miraba a través de un periscopio. Esos hombres navegaron solos hacia aguas donde miles ya habían muerto. Algunos de ellos no regresaron. Los que sobrevivieron tenían prohibido contar lo que habían hecho. Sus nombres no aparecen en memoriales. Sus rostros no aparecen en documentales. Eran, en todos los sentidos que importan, fantasmas. Pero esos fantasmas cambiaron la guerra en el Atlántico. Obligaron a la flota submarina más peligrosa de la historia a dudar de lo que veía, a desperdiciar lo que no podía reemplazar y a luchar con un ojo siempre atento a la trampa que quizá no estuviera allí. A lo largo del programa, las operaciones de Q-Ships contribuyeron a salvar aproximadamente 12.000 vidas de marineros mercantes gracias a la alteración del comportamiento que impusieron en las operaciones de los U-Boats.
12.000 hombres que regresaron a casa porque un pequeño grupo de voluntarios aceptó navegar hacia la oscuridad y fingir estar indefenso. Si conoces una historia como esta, una historia sobre personas comunes que hicieron algo extraordinario que la historia olvidó, compártela en los comentarios. Porque la Segunda Guerra Mundial produjo cientos de innovaciones que primero fueron llamadas locura antes de ser consideradas esenciales, y los hombres y mujeres detrás de ellas merecen ser recordados. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta, porque la historia está llena de fantasmas y alguien necesita decir sus nombres. El arma más peligrosa en cualquier guerra no es una bomba, un torpedo ni un cañón. Es una idea que el enemigo no ve venir.